Cordial saludo desde Popayán, nuevamente para estar con ustedes en el domingo, Día del Señor, y con la palabra de Dios. Hoy tenemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y dijo: Efetá. Esto quiere decir: ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a seguir el camino con Jesús. Él está fuera del territorio de Israel, Él está en el extranjero, está en tierra de paganos, está en tierra de no creyentes. Interesante que el Señor Jesús vaya a la tierra de los no creyentes. Pues en este domingo Él nos está insinuando que puede haber personas en la sociedad que no creen, pero Él va a donde están ellos, donde los que no creen. Y puede ser que alguien de nuestra familia no esté creyendo de corazón, de mente, de razón y de fe. Puede ser que esté creyendo a medias, pues el Señor va también al corazón de esa persona de nuestra familia, donde hay unas zonas que todavía son paganas, comportamientos todavía paganos. Alguien puede decir: no, el Señor Jesús, donde hay actitudes así, paganizadas, mundanizadas, el Señor no llega. Sí llega, porque el Señor se encarnó para caminar con la humanidad, no para excluir a la humanidad, sino para meterse en la totalidad de la realidad humana, y se mete incluso en la fragilidad, se mete incluso en el pecado, se mete en el paganismo que puede haber en nuestro cristianismo. Hoy el Señor es misionero y lo ha sido siempre, y Él está caminando como misionero de la palabra y de la buena nueva, de la salvación que quiere ofrecernos. Mire lo que le pasa: estando en esa región de la Decápolis, le llevan a una persona enferma, que es un pagano. Uno puede preguntarse: ¿y por qué los paganos creen en el Señor Jesús? ¿Por qué lo buscan? Es que la problemática humana, el dolor humano, la enfermedad humana hace que busquemos la solución. Y alguien pudo decirles: aquí va pasando el Galileo, el de Nazaret, el que ha hecho muchos signos con los enfermos, el que valora a los enfermos, el que se detiene ante el sufrimiento humano. Y allí se detuvo el Señor Jesús. Le llevaron a una persona que no podía ni oír ni podía hablar. Y estas dos cosas van interconectadas. Y el Señor hace el signo. Pero miren este detalle: Jesús es cuidadoso con el enfermo. Y nosotros también debemos serlo. Con el enfermo no hay que ser brusco, no hay que ser agresivo, hay que ser muy respetuoso y muy prudente con el enfermo, porque el enfermo es frágil, porque el enfermo está en una condición sensible y necesitamos llegar como llega Jesús. Jesús no hace espectáculo con el enfermo. Había podido mostrar la capacidad que tiene para sanar, y sin embargo lo que Él vive es un encuentro con esta persona limitada. Lo lleva aparte, lo lleva a solas. Es un encuentro íntimo entre Jesús y el enfermo, y eso es muy bello. Eso debemos nosotros entenderlo. Él se encuentra con nuestra enfermedad, Él se encuentra con nuestra enfermedad física o moral, y lo hace sin espectáculo, sin show. Lo hace de una manera sencilla, simple, personal, muy cercana, muy íntima y por lo tanto muy profunda. Toca al enfermo, le toca el oído y además le pone saliva de su boca en la boca de aquel hombre que no podía expresarse. Y viene el signo, empieza a escuchar y empieza a comunicar su experiencia, es decir, lo pone en relación con el mundo, lo pone en relación con la familia y con todos. A veces son las situaciones sociales las que nos hacen a nosotros no oír, ni siquiera hablar, ni tampoco ver. Pero a veces son las situaciones morales, son las situaciones de pecado que nos llevan a aislarnos de los demás. Pues el Señor
quiere que nos comuniquemos, que nos relacionemos entre nosotros y con Dios. Y por eso vive este encuentro sanador y salvador con un hombre que ni siquiera tenía fe. Pero basta con que encuentre al Señor Jesús y ese pequeño encuentro, ese paso que el ser humano desde su sufrimiento da hacia el Señor se lo retribuye abundantemente. Quiero terminar este mensaje diciéndoles algo. Utilicen bien la palabra, usen bien la comunicación. Si la palabra de Dios en este mes de la Biblia está mostrando a Jesús sanando a un enfermo que no podía hablar, démosle gracias al Señor porque nosotros podemos hacerlo. Pero dice San Pablo que no salga de tu boca palabra desedificante. Entonces que nuestro don de la comunicación, nuestro don de hablar, lo pongamos al servicio de la felicidad, de la santidad de los demás. No destruyamos con la palabra, utilicemos bien este don que el Señor nos ha regalado. Pero además, si tenemos el don del oído, si somos capaces de escuchar, aprendamos el don también del silencio para poder escuchar el canto de la naturaleza, el susurro de Dios, la voz de Dios y para que podamos escuchar nuestra propia conciencia. Muchos de los problemas familiares se solucionan cuando hay capacidad de silencio, cuando hay capacidad de escucha, porque ahí es donde se encuentra al otro, a la persona, al ser humano con su historia. Aprendamos del Señor Jesús. Él llega a su vida y a mi vida, a nuestra familia y al mundo entero con mucha tranquilidad, con serenidad, a hacer un encuentro salvador con nosotros. Que esta semana sea una semana para el diálogo, para el silencio y para la escucha. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.